no soy rico. Y cuando viajo me gustaría poder dormir en este tipo de hoteles de lujo, con todas las comodidades que el ser humano pueda necesitar, pero son muy caros. Rubén, ¿sabes que algunos de estos hoteles de los que hablas son baratos? ¿De verdad? Sí. Sigue mi voz y hazme caso. Te he conseguido los hoteles de lujo más baratos del mundo para que puedas descansar. Empieza la aventurilla. Las aventurillas de Rubén, edición China. Normalmente empezaría el vídeo en el hotel, pero es que este hotel nos lleva directamente desde el aeropuerto, con este caso el puerto, hacia el propio hotel, de manera gratuita, porque tienen un bus que sale. Imaginaos lo lujoso que es. Aquí me veis súper tranquilo, pero estaba a punto de dormir en el hotel más lujoso de toda mi vida. Y yo normalmente voy a hoteles baratos. Así que quería comprobar si de verdad vale la pena o no pagar más por el lujo. Y para eso evaluaremos todo esto de todos los hoteles del vídeo. Este va a ser nuestro primer hotel. Y no estamos en París. Y por mucho que esté todo lleno de carteles en chino, tampoco estamos en China. Y bueno, también hay carteles en portugués, pero tampoco estamos en Portugal. Estamos en Macao, Las Vegas de China. Y este hotel básicamente nos ha salido barato porque vamos a utilizar un hack. O sea, la gente viene aquí a apostar en casinos y los hoteles son súper lujosos, pero porque ganan dinero a partir del dinero que pierde la gente en los casinos. Y como nosotros no vamos a apostar, vamos a disfrutar de todo lo que nos puede ofrecer el hotel a un buen precio. Posiblemente esta sea la vez que me puedo hacer una foto con la Torre Eiffel sin nadie alrededor. Yo creo que en mi vida pocas veces voy a dormir en hoteles así de lujosos, así que vamos a aprovechar todo lo que nos ofrezcan. ¿Y qué es todo lo que nos ofrecen? Pues supongo que gimnasio, una piscina espectacular y 1000 sorpresas más que ahora veremos. El hotel se llama The Parisian y como veis es una réplica de París. De hecho, la Torre Eiffel que tenemos detrás no es exactamente igual a la real, únicamente porque es la mitad del tamaño, no al 100%. De hecho, tiene muchísimas más luces que la real. Y eso lo veremos de noche. Pero bueno, no perdamos más tiempo, que seguro que tenéis tantas ganas como yo de ver el hotel. Lo que la cosa empieza un poco rara. Acabamos de entrar a la recepción del hotel y hay un mimo. ¡Hello! Hice el check-in en una sala que parecía el Museo del Louvre. Nunca he estado, pero creo que es así. Y la chica de la recepción me enseñó una lista con todo lo que podía hacer en el hotel. A lot of things. Tenemos un parque de atracciones dentro, chicos, esto no lo sabía. Había algunas cosas bastante locas, pero mientras me las memorizaba, me dio la primera gran noticia del vídeo. Ok, thank you for the upgrade. Ok, thank you so much, bye bye. Buah, chicos, qué locura, nos acaban de dar un upgrade gratis a una habitación que... no sé, yo había cogido la más barata y nos han dado una de las más caras, creo. Bueno, estamos en la ala norte, tenemos que irnos a la ala sur. Y creo que para pasar por el ala sur tenemos que pasar por un centro comercial. Yo no estoy acostumbrado a esta clase de lujos, yo aquí me siento muy raro. El problema de que el hotel esté en un centro comercial o el hotel sea un centro comercial es que ya me han liado. Me han hecho comprarme un pastel de nata. Me está gustando el hotel, Nos dan un upgrade gratis. Venden pasteles de nata por €1, más baratos que Lisboa. De hecho, me había hecho más ilusión encontrar pasteles de nata así de baratos que la mejora de la habitación de hotel. Lo sé, soy un poco raro. Pero me estoy perdiendo. De lo grande que es el hotel, tardé 10 minutos en llegar a la habitación. Y si ya de por sí el hotel es lujoso, no me quería ni imaginar cómo era la habitación más cara. Yo la verdad seguía sin entender nada, pero bueno, no vamos a quejarnos. Vale, chicos, esto no es lo que me esperaba. Porque me esperaba una habitación donde nada más entrar bien a la cama, pero es que posiblemente esta habitación de hotel sea más grande que mi casa. Supongo que vamos a ver un room tour. Nada más entrar tenemos este precioso salón enorme con un sofá entero y ahí hay un sofá pequeñito también. También tenemos una tele espectacular donde podremos ver cosas espectaculares, como por ejemplo la tele de Macao, espero que no esté todo en chino. Un escritorio desde donde poder trabajar. Buah, tenemos cosas para pedir. El tema es que la habitación de hotel es barata, la comida no sé si tanto. ¡Spa! 100 € un masaje. Para otro día. Y es que el precio del masaje era más de lo que había pagado por la habitación. Tenemos esto, que no sé lo que es. Creo que es un humidificador. Y esto, tampoco sé lo que es. Creo que es para que te haga un masaje en las piernas, así que no necesitamos un masaje de 100 €. Aquí está nuestra bañerita. Aquí estamos nosotros con un espejo. Una ducha. Nos podemos sentar en la ducha. Perfecto. Y chicos, ha llegado el momento de la habitación. La vais a ver a la vez que yo, De hecho, antes, porque yo no estoy mirando. Bueno. ¡Oh! Me he hecho daño en el pecho, estaba dura, la cama. Y mañana nos despertaremos de esta cama con estas preciosas vistas, chicos. Aquí tenemos la piscina. Piscina a la cual iremos más tarde, y que también tiene un parque acuático dentro. Y es que recordemos, por si no se ve por las vistas, que estamos en un hotel de lujo. Así que las actividades también deberían serlo.
Y obviamente, chicos, esto no se podría hacer llamar un hotel de lujo si no tuviera un menú de almohadas. Tenemos 5 opciones. Tengo un pensamiento intrusivo que me está haciendo pedir las 5. Hello, one question. Can I get like all the pillows to try them? En 15 minutos nos las traen, chicos. Así que mientras nos las traen vamos a probar el objeto este raro que hemos visto antes, ¿no? ¿Qué es esto? Me está apretando las piernas. Me ha matado. Esto es un monstruo. Mira lo que hace. ¿Te mata? Ahí no cabe en mi pierna. Hello. Try his pillow. Yes. Oh, you want to try? Yeah. Okay. Bueno, esto se adapta mucho a tu cabeza, chicos. This one is nice, eh? Yeah, try this. Okay. This is nicer. Yeah, this. Yeah. Oh. Mientras las probaba me di cuenta de que realmente no necesito tantas. Con una almohada y una cama yo ya soy feliz, pero bueno, al menos tuve compañía por un rato. What's your name? Mike. Your name, Mike. It's a pleasure. I'm Ruben. Yeah, this. Nice to meet you, Yeah, Mike. nice to meet. Lavender pillow. Lavender? Yeah, Oh. yeah. Oh, wow. And it smells like lavender. Yeah. Maybe. Pese a ser posiblemente la petición más rara que alguien haya hecho en esta habitación, Mike se ha portado genial conmigo, tanto que casi me sabía mal quedarme con todas las almohadas, pero él me insistió, así que la pequeña prueba para valorar el servicio la supero con creces. Ok, thank you so much, Mike. Chicos, Mike es el mejor. Mientras veía la habitación encontré este cartel con el precio de la que nos habían regalado, y es que era de 16.698 patacas macaenses, que si no sabéis cuánto es como yo, 1.800 euros la noche. Cosa que me arruinaba un poco el plan, porque yo quería enseñar los hoteles de lujo más baratos del mundo. Y no me gusta hacer clickbait. Y justo este barato no era, pero yo he pagado 100 euros, así que no he podido hacer nada. O sea, no entiendo cómo puede valer 1.600 euros la noche una habitación de hotel. O sea, es lo que cobra una persona en un mes de trabajo. Me estaba gustando mucho el hotel hasta ahora. Pero teniendo en cuenta que vale 16 veces lo que he pagado, esto creo que no merece la pena. La habitación ya lo habíamos visto, pero ahora tocaba el turno de lo más importante, probar todas las actividades del hotel para ver si de verdad merece la pena o no pagar un hotel de lujo. Así que me puse mis mejores galas para ir al gimnasio. Y estaba ya dispuesto a entrenar. El problema es que como el hotel es tan grande, me perdí. Chicos, oficialmente nos hemos perdido. De hecho, nos hemos perdido tanto que nos hemos cambiado de hotel. Ahora no estamos en el The Parisian, estamos en el The Venetian. Chicos, no he estado en Venecia, pero me acabo de rayar muchísimo porque he mirado arriba y hay un cielo pintado. Esto es una rayada, ¿eh? Es súper distópico esto. Además estoy como rayado porque digo, guau, se está haciendo de noche. Pero no, es la iluminación que tiene esto, o sea, no es el cielo de verdad. Me sentía un poco raro vestido de chándal cuando todo el mundo iba en traje. Y normalmente no pregunto a la gente por direcciones, porque me da vergüenza. Pero tuve que recurrir a ello como última opción y le pregunté a una chica cómo llegar al The Parisian. Lo que no sé si me entendió mal, pero en vez de mandarme al hotel, me mandó a la Torre Eiffel. Y como ya estábamos ahí, pues me tocó subir y pagar 20 euros por la entrada, cosa que le quita muchos puntos al hotel de lujo barato. Al menos esperaba que las vistas lo valieran. Chicos, ya estamos en la Torre Eiffel, pero en la punta, en la planta número 37, y me está dando mucho vértigo. Pues no os lo podéis imaginar. Y lo que se ve desde aquí es una locura. Así que, chicos, vamos a girar la cámara. Esto es nuestro hotel, ¿vale? Con el calor que hace me encantaría ir a los toboganes de agua ahora mismo, pero primero tenemos que encontrar el gimnasio una vez, chicos. Pero no solo vemos nuestro hotel, también podemos ver el hotel de London, el cual tenemos ahí, con una copia del Big Ben. En cierto modo esto se siente como Disney y es un poco peligro, ¿no? Porque al final esto es un hotel casino, ¿no? De hecho, el hotel con el que nos hemos equivocado antes es el casino más grande del mundo. Y este es el lugar donde más dinero se hace con casinos del mundo también, más que Las Vegas. Después de este Rubén dato y estar muriéndome de calor, tocaba rezar porque el gimnasio tuviera aire acondicionado. Bueno, y por poder encontrarlo. Voy a poner un poquito de música francesa y voy a hacer un entreno tranquilito. Con la música francesa me sentí demasiado en Francia para mi gusto, así que decidí acabar el entreno prematuramente e irme a la piscina y quitarme un poco el calor del cuerpo. Hello. Y si las actividades del hotel eran así, no me quiero ni imaginar cómo iban a ser los siguientes hoteles, que son más caros y además están en ciudades más baratas. Vamos a investigar la zona de aguas. He visto por ahí
Una piscinita con buenas vistas. Falta que nos traigan una agüita fresquita y culminamos, ¿eh? Mola el no mirar a qué tipo de hoteles vas. O sea, obviamente he mirado que era así y que tenía una Torre Eiffel, pero no he mirado que tuviera un parque de atracciones dentro. Mis sueños se han hecho realidad. Me han traído agua. No es agua, es agua con limón. Me dieron también unos edamames, pero no fueron lo suficiente como para saciar mi hambre. Así que volví a la habitación, no sin perderme un par de veces antes, y por fin, hora de ver cómo llenarle el buche sin arruinarme. He encontrado el restaurante más barato de todo el hotel. Me he cogido un ramen y me ha costado unos 10 euros todo. A ver, por suerte no tengo mucha hambre. Con este ramen me voy a llenar. Y os quiero enseñar una cosa, y es que las vistas han mejorado por 10. Está la Torre Eiffel completamente iluminada. El Big Ben por ahí al fondo también. No tiene ningún sentido esto, ¿eh? Es que estoy muy aburrido, rollo, no sé qué hacer. Estoy tocando todo porque me aburro. Es como demasiado grande, pero creo que el único entretenimiento aquí es gastar dinero. Me voy a ir a dormir ya. No sé cuál voy a elegir, porque tengo muchas. Lo que no sé cómo de bien voy a dormir, porque he bajado a dar una vuelta ahora antes de irme a la cama y no he encontrado los pasteles de Belém que me he comido esta mañana nada más entrar. Entonces estoy triste. A dormir. Buenos días, chicos. Y hasta aquí nuestra estancia en el primer hotel, chicos. Y si me tengo que llevar una cosa, solo una de este hotel, creo que es que la habitación era demasiado grande. Y es que mi experiencia en el hotel lujoso podría resumirse en eso. Sus puntuaciones finales en nuestro test hotelero son estas. Pero definitivamente por 1.600 euros la noche, siento decir que no merece la pena. Aunque por 100 euros para 2 personas, desde luego que sí. De hecho, creo que lo más interesante del hotel es algo que no hemos visto, que es el casino. Y es que me voy de Macao sin haber apostado ni un solo euro. Pero eso no significa que no hayamos ganado dinero, chicos. Mientras estaba aquí grabando, gracias a Trade Republic, mis ahorros han seguido generando rentabilidad sin yo hacer absolutamente nada. Y más importante, sin jugármela. Simplemente cuando recibes la nómina, los bizums o lo que sea, el dinero empieza a generar un 2,02% de intereses, solamente por estar en tu cuenta. Y ellos se encargan de todo lo relacionado con impuestos por ti, sin que tú tengas que calcular nada. Es como si tu cuenta corriente se convirtiera en una cuenta de ahorros, sin comisiones, sin condiciones y sin cosas raras. Trade Republic es el único banco de toda España que hace esto. Pero no solo se queda ahí. Desde su app, que es súper fácil de usar, puedes invertir en acciones o fondos desde solo 1 euro. Hasta tienen una tarjeta que te devuelve el 1% de todo lo que gastas. Y que encima está guapísima. Así que nada, si tú también quieres poner tu dinero a trabajar, puedes descargar Trade Republic escaneando el QR que tienes aquí. O si no, hacer clic en el enlace de la descripción y crear tu cuenta en menos de 5 minutos. Adiós, Macao. Me quedo con tu recuerdo. Ha sido una bonita experiencia, ha sido una bonita habitación, pero no me gustan los casinos. Prefiero ir a tiro seguro. Y sí, el anterior hotel es una locura, pero está en Macao, posiblemente la zona más cara de toda la región china. Y si era así de bueno y barato, se me ocurrió ver cómo era un hotel del mismo precio, pero esta vez en Chongqing, la ciudad más barata de China y seguramente una de las más baratas del mundo. Bueno, chicos, aquí arriba tenemos el siguiente hotel de lujo de la lista. Vale, 40 euros más o menos por persona a la noche, es una habitación para 2 personas, así que calculad. Y lo curioso no es la habitación que también, sino todo lo que te da gratis, como por ejemplo una piscina con tormenta, una ceremonia del té turca y un masaje gratis estilo tradicional chino. En teoría esto es la entrada del hotel. Lo que estoy viendo es que esto es un centro financiero internacional y la entrada no tiene pinta del lobby de hotel. Bueno, hay un cartel que nos dice que la recepción la tenemos en la planta 56. Así que vamos a ir corriendo, que si no nos vamos a perder entre la multitud. Y cuando digo perder entre la multitud, me refiero a exactamente lo que vais a ver ahora. Así que vamos a perdernos, chicos. Adiós. Este hotel no era tan grande como el otro, pero sí que era más alto. Eso sí, la verdad es que he visitado muchos hoteles y nunca he visto una recepción que esté en la planta 58. Y para llegar solo tenía que coger el ascensor, pero aún así conseguí perderme. No me preguntéis cómo. Nos lo han liado, chicos. Nos querían echar del ascensor. Nos hemos bajado a la planta 50 en vez de la 56. Os voy a enseñar una cosa muy chula de los ascensores aquí. Y es que cuando los pulsas, luego los quitas. Y después de hacer todo el check-in e irnos a la habitación, vino corriendo la recepcionista porque al parecer le quería hacer competencia a Mike. Excuse me, What? do you have a YouTube? Yeah, YouTube. Oh, can I follow Yeah, you? yeah, of course. Okay, thank you. Okay, thank you. I follow you. Bye bye. Bye bye. Hemos hecho una amiga, chicos.
Pensaba que en los sitios lujosos la gente te solía hablar de manera muy distante, pero la verdad es que la chica fue muy maja, y Mike antes también. La puerta es enorme, así que chicos, bienvenidos al Room Tour. No se abre. Ah. No estáis viendo lo que yo estoy viendo, pero esto no hay por dónde cogerlo. Es posiblemente la habitación más loca donde he estado en mucho tiempo, es muy grande. Pero que sea loca y grande no significa que merezca la pena. Eso lo tengo que decidir yo con esta lista que tengo aquí. Así que empecemos con la review. Tenemos esto que parece una máquina del tiempo, con café y una nevera vacía. Mejor, porque así no cojo cosas sin querer y luego nos cobran. Luego tenemos unos albornoces que tendremos que utilizar para una piscina donde hay lluvia artificial y tormenta artificial. Tenemos una cama, que es posiblemente de las más grandes que haya visto nunca. ¡Oh! Me ha hecho daño. Y así es, estaba demasiado dura para mis saltos. Así que siendo esta la parte más importante de una habitación de hotel, muy a mi pesar, se lleva mala nota. Un sofá mirando aquí, un sofá mirando aquí, una bañera de cristal, que me da un poco de miedo, pero yo os iba a decir que esto era como una mesita para cenar. Es una mesa para maquillarse. Una ducha, eco. Y mira que esto sea el lavabo. Y esto es todo lo de la habitación. Ahora toca lo divertido, lo de fuera de la habitación. Y en lo divertido creo que empezaremos por un masaje que viene incluido. Un masaje al que vamos a invitar a un amigo porque es para 2 personas, entonces vamos a invitar a Jackson, nuestro amigo chino que vive aquí en Chongqing. Así que le hemos dicho de quedar aquí en un rato. Por cierto, chicos, quiero recordaros que estamos en la ciudad del futuro. Y este hotel también tiene sus cosas futuristas. De hecho, estoy viendo varias que se gestionan desde este panel de comandos de aquí. Lo vamos a utilizar luego y os sorprenderéis. Estamos listos, chicos. Que este hotel incluyese masaje me venía de perlas, porque me dolía todo después de estar 2 meses seguidos grabando fuera de casa. Pero aunque la chica empezó a hacer el masaje con calma, Jackson me dijo que le dijera algo en chino, y no sé lo que le dije, pero me empezó a destrozar. Yo creo que cada vez que ponemos la cámara aprieta más. Y después de esta experiencia un tanto rara, tocaba valorar la comida que nos regalaban con la habitación. La experiencia café turco, de momento empieza sin café y sin turco. No sé ni qué hemos pedido, o sea, no hemos pedido nada, pero tenemos 2 sabores distintos, fresa y mango, entiendo. No, fresa y maracuyá. Y una bola de helado de chocolate y un pastelito que, ojo, Había una señora mirando. Muy bueno. Como os estoy. Llegamos a la piscinita. Nada, chicos. Para lo siguiente nos tenemos que cambiar. No sé cómo habrá quedado esa transición, habrá quedado muy rara, demasiado. Y para mi sorpresa la transición salió bien, pero también tenía que salir bien la actividad estrella de este hotel de lujo, la piscina interior con diferentes modos, cada uno más raro que el anterior. Estaba rodeado de pantallas gigantes que simulaban el tiempo que hacía mientras me tomaba un relajante baño o estaba en medio del mar rodeado de barcos piratas, y la verdad es que estaba muy bien y era bastante inmersivo, pero la tranquilidad no iba a durar demasiado. Empezó a caer una tormenta marítima y el baño que me estaba pegando pasó de ser relajante a uno de los más incómodos que haya tenido nunca. Y es que no sé si alguien en su sano juicio puede disfrutar de esto, pero bueno, a mí la verdad es que me gustó porque era muy raro y... muy bien. Y como siempre dicen, después de la tormenta viene la calma. Y es exactamente lo que pasó. Las pantallas se tiñeron de rosa y la lluvia paró. Pero no por mucho tiempo, porque de repente entraron unos fotógrafos a la piscina. Se ve que también teníamos incluida una sesión de fotos y activaron la tormenta de nuevo para que las fotillos quedaran épicas. Me empezaron a decir que hiciera posiciones un poco raras, pero como yo no sé posar, me limité a hacerles caso y que fuera lo que Dios quisiera. Y la verdad es que las fotos quedaron muy chulas y los fotógrafos eran muy majos. Pero siendo completamente sincero, no necesitaba las fotos para nada. Sí, total, con este selfie del móvil ya tenía más que suficiente para mandárselo a mi madre. Ya hemos vuelto. Os voy a enseñar todo esto. No tenía ni idea de cómo funcionaba ninguno de estos botones, pero si estaban ahí, sería por algo. ¿Qué es el screen drop? Pues creo que tenemos una pantalla aquí delante que va a bajar y hacer drop.
Vaya fail, ¿no? Pensaba que iba a bajar una pantalla. Es que tenemos un proyector ahí arriba. Ah, proyector Rise en proyector Drop. Mamma mía, mamma mía. Pero bueno, vas a encender todas las luces ya de paso. Mirad ahora. No mejoraba el hotel, ¿eh? Ahora es como que vale 500 euros más la noche. Projector Drop. La verdad es que en mi mente la pantalla se iba a despegar de forma más épica, así guay, pero al menos encontré programas entretenidos. Más o menos. Encontré un programa, chicos, donde está el chicote chino. Miguel Bosé, chicos. Esto es la tele china. Y chicos, para la bañera nos vamos a poder meter sales de baño, burbujas artificiales. ¿Sabéis qué significa eso, no? Tocaba darnos el segundo baño en este hotel. Esta vez con unas vistas reales en vez de pantallas. Y espero que más calmado. Nos están llamando. ¿De dónde nos llaman? Hello. Hola. Nos han traído unas agüillas. Muchas gracias, robot hijo. Adiós. China. No sé por qué nos han traído un panda. Bueno, vamos a montar la bañera. La verdad es que esta bañera me decepciona un poco. Pensaba que iba a tener más burbujitas, pero bueno, tenemos sales de baño. Hasta aquí un poco va a ser este hotel. Ha sido un hotel intenso. Me están llegando 200.000 mensajes. Y eso también me recuerda una cosa, chicos. Y es que los de este hotel yo creo que se van a llevar el premio de más majos. Normalmente cuando entras en un hotel aquí en China, por la experiencia que tengo, te agregan a WeChat. Mirad qué majos han sido. O sea, para que veáis los últimos mensajes, les pregunto cosas y mirad cómo me responden. Y la verdad es que eso fue lo que más me gustó de este hotel, el trato humano. Y creo que este hotel en concreto merece la pena solo por eso. Y no por la cantidad inmensa de lujos con los que viene, como por ejemplo otro menú de almohadas que no necesito. Así que así queda la puntuación del test hotelero. Por el precio que tiene y teniendo en cuenta que en esta ciudad hay hoteles por 10 euros la noche que siguen estando bastante bien, creo que merece solo la pena si vas a pasarte el día entero en el hotel. Y señores, estamos ya en el tercer y último hotel de todos, el Hotel Intercontinental de Shanghái. Pero no estamos en Shanghái como tal, estamos literalmente a 1 hora y media en coche de Shanghái, porque esto está construido en una especie de parque natural que antes era una mina y es literalmente un hoyo de 88 metros bajo tierra construido en hotel. Tiene su propia cascada y no tiene ningún tipo de sentido. Lo que no tiene tampoco ningún tipo de sentido es el rango de precios de las habitaciones. Hay unas que son extremadamente caras, como 10.000 euros la noche, y luego está la más barata, que es la que hemos comprado nosotros, pero no pasa nada. Esperemos que también esté bien y que podamos disfrutar de todo lo que nos ofrece, que no solo la habitación en sí, sino otras experiencias que te ofrece el hotel. Me asusta un poco el tipo de gente que haya, porque mirando por ahí solo veo coches de no sé ni cuánto valen, y venimos con unas pintas interesantes. Pero bueno, vamos a entrar, que tenemos muchas cosas que ver. Lo que no me esperaba era encontrarme con esto antes de hacer el check-in. Vale, chicos, al parecer están haciendo un show de agua aquí en la recepción, así que no sé si podremos hacer el check-in ya. Y es que este hotel no sé cuántos shows tiene. El más guapo es el que hacen en la noche, literalmente en la cascada. Sorprendentemente me hice bastante amigo de la recepcionista y yo creo que como estaba con la cámara, decidí hacernos un tour personalizado de todo el hotel. Y no tenía pocas cosas. Empezando por un lago entre montañas, donde por la noche veremos uno de los mejores shows de luces de todo el mundo. Un parque de atracciones, figuras de mineros. Pepe. Yeah, Pepe. Un gimnasio, y ojo porque aquí Sofía también nos quiso enseñar las habitaciones más caras del hotel, empezando con una que tiene 2 plantas y su propio acuario. Después de ver la habitación para familias, vimos también la habitación para millonarios chinos, como podría ser perfectamente Jackie Chan, con una bañera más grande que mi cama y unas vistas espectaculares. Sofía se curró mucho la visita, así que por favor chicos, dejad en los comentarios, Sofía, eres la mejor. Y finalmente, después de ver absolutamente todo el hotel, llegamos a nuestra humilde morada de 100 euros por persona a la noche. Así que tan humilde no era. La bienvenida iba bastante cargada de regalos. Un vino y un Pepe. El servicio y la estancia de momento estaban siendo increíbles. Al final no dejaba de ser el hotel más caro de todo el vídeo. Y tenía que estar al nivel. Bastante fino, señores. Si queremos ver el show de luces, lo podemos ver mientras nos estamos metiendo un buen bañito. Vale chicos, tenemos un pequeño problema. Estoy tapando un poco el baño porque no funciona la cadena. Vale señores, la cama está bien. Ahora tenemos que ver cómo están las vistas. Hemos visto vistas muy bonitas en las otras habitaciones. En la habitación más barata no sé cómo serán, pero para abrir esto necesitamos aprender chino. O eso me había dicho Sofía, porque las cortinas solo sabrían diciéndole Shabu Shabu, que es el nombre de la IA que tienen en el hotel, y luego le decías abre las cortinas o abre las luces o lo que fuera en chino. Shabu Shabu, Shabu Shabu, Shabu Shabu, Shabu Shabu, Shabu Shabu.
shabu shabu. 在呢。 Dakai Chungalian. 抱歉，该设备还不支持语音控制，试试手动操作吧。 Dakai Chungalian. Dakai Chuanglian. Dakai Chunglian. 刚才说了什么？你也可以试着说完整些。 Bueno, vamos a ver cómo la abrimos a mano. Fuera bromas, solo si... Quizás me ha entendido, quizás he forzado el sistema. Yo no voy a juzgar, pero tenemos un pedazo de balcón que es una locura, ¿eh? Este es el mejor balcón de todos los que hemos visto antes, porque este es nuestro balcón, chicos. A las 8 de la noche desde aquí tendremos que ver todo el show de luces. Y hasta entonces nos quedará cenar. Hemos visto que tiene demasiada buena pinta el restaurante. Me preocupa que le duela la cartera. Esto es el pasaporte, no la cartera. Pero antes de la cena, la verdad es que me sorprendieron con algo que no me esperaba. Hello. Hello. This is complimentary. Oh, thank you so much. Thank you so much, Sofía. Bye bye. El servicio de este hotel cada vez iba mejor. Es que no paraban de darnos cosas. Estaba aquí comiéndome frutilla, pero Sofía, que es la mejor, nos ha traído mochis, creo que son. Sí, vamos a probar los mochis, chicos. Me sabe hasta mal, o sea, Sofía es como que siento que está por nosotros, por todo lo que necesitemos, o sea, el trato espectacular. Esto está muy bueno, la cena no sé cómo estará, pero esto está espectacular, Y justo cuando íbamos a cenar, vimos algo a lo lejos. Algo que no me podía resistir a probar. Hemos visto que hay unas pistolitas. Sí, vamos a usarlas. Por cierto, porque hay un hombre volando. Tal y como va eso, chicos, es que puedes pagar 40 euros por estar 3 minutos ahí. Habíamos venido aquí a hacer un poco de perla, porque hemos visto que hay unas pistolas desde donde puedes hacer así y disparar. El problema es que hay dos problemas. El primero es que hay que pagar para usarlo y el segundo es que hemos intentado pagar y no hemos podido porque no tenemos número chino. De normal no me gusta tener que pagar para utilizar cosas que hay dentro de un hotel que ya has pagado. Y además, chicos, me habéis pillado en un momento enfadado porque no solo no podemos utilizar esto, sino que tampoco podemos ver el acuario, que era una de las principales cosas que quería ver de este hotel. Y es que al parecer, cuanto más caro es un sitio, más privilegios tienes si pagas. Como el privilegio de cerrar todo el acuario entero durante todo el día. Esperemos que al menos vaya reservado alguna persona importante aquí en China como Jackie Chan. Jackie Chan se merece reservar el hotel. No tengo ningún tipo de problema en no ver el acuario a cambio de que Jackie Chan lo esté disfrutando, pero chicos, no lo vamos a poder ver porque alguien ha pagado más. Pero al menos, después de cenar, íbamos a ver algo mucho mejor. Un espectáculo de luces que iban a hacer justo donde estamos ahora. Y no sabéis las ganas que tenía de verlo, porque de pequeño hicieron uno en mi barrio y me encantó. Pero desde entonces, la verdad es que no he vuelto a ver ninguno. Ahora procederemos a la cena. Es buffet, esperemos que compense. Está incluido en la noche, pero vale como unos 50 euros por persona, que es básicamente la mitad de lo que habríamos pagado por la habitación. Así que supongo que estará buena. Y nos vamos a ir ya de aquí porque los mosquitos sinceramente me están matando. Ya estamos aquí para cenar. He hecho lo que cualquier persona poco madura haría, coger todo de lo mismo. He cogido 20 guiozas, he cogido un bao, he cogido aros de cebolla que están por aquí escondidos debajo de todas las guiozas y me he cogido una salchicha. He hecho bien. También había zumos raros, he decidido coger uno verde, porque el verde es el color de la esperanza. Y esperanza tenía yo en que esto estuviese bueno, pero se quedó en esperanza. Creo que han exprimido una lechuga y me la han echado ahí. Luego también me ha sorprendido que hubiese máquina de palomitas, así que he tenido que coger. Había máquina de palomitas, había un montón de fruta cortada. Solo he probado la guioza, pero bastante buena nota. Por cierto, no os lo he dicho, chicos. Mirad lo que he encontrado, Y nos quedaba valorar algo que me hacía especial ilusión. Y el motivo principal por el que había venido hasta aquí. Vale, chicos, ya son las 8:30. Acaba de empezar el show de luces. No sé cómo se va a ver en el móvil. Desde aquí se ve bastante espectacular. La música es como que nos está envolviendo y en teoría va a ir sobre la mitología china. No tengo ni idea de la mitología china, pero supongo que os dejaremos un poco los highlights. Después de dormir en todos estos hoteles, me di cuenta de que, sí, eran cómodos. Pero después de todas las cosas locas, el hotel de París, la piscina con tormenta, todos los regalos, lo único que sigo recordando es este show de luces, que si lo piensas, probablemente sea lo menos lujoso de todo. De hecho, las veces donde mejor me lo he pasado viajando han sido cuando he acabado durmiendo en el suelo, teniendo conversaciones con desconocidos en un sitio completamente aleatorio, o simplemente en hoteles cutres con amigos, sin necesidad de ningún lujo.